Tenemos que entender qué es el derecho penal y para esto tenemos que saber su significado o concepto. El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el castigo de los crímenes o delitos a través de la imposición de ciertas penas. Es posible distinguir entre derecho penal objetivo, que se refiere a normas jurídicas penales en sí, y derecho penal subjetivo, que contempla la aplicación de una sanción a aquellos que actualizan las hipótesis previstas por el derecho penal objetivo. En el derecho penal de los mayas, descansaba sobre la necesidad de conservar el orden social existente quien se ponía fuera de la ley, de la moral o de las buenas costumbres, hacia que peligre la integridad del clan. Toda acción ilícita era reprimida severamente, y esa represión estaba encomendada al Estado. Basado en ese principio, se tendía a la responsabilidad del hecho por su resultado y no por la culpa o la intención, aunque algunas veces, pocas por cierto, se reconocían las agravantes y las excluyentes. Las sanciones que figuran en el derecho penal maya son la muerte, la esclavitud, la infamación y la indemnización. La prisión y los sacrificios humanos también figuran entre los castigos, pero no pueden considerarse propiamente sanciones, en virtud de que solamente se aplicaban en casos especiales. Entre los delitos contra la integridad física del individuo se sancionaba el homicidio con la muerte, aun cuando en ocasiones el delito no era intencional. Pero en la mayoría de las veces, si alguien mataba a otro casualmente, el homicida pagaba una indemnización por el daño causado, la que consistía en un esclavo por víctima. Es necesario señalar que el derecho maya fue consuetudinario. No existieron normas escritas ni documentos quirográficos, estando los preceptos jurídicos y legales, arraigados en la conciencia popular en forma de costumbres, pero que poseían fuerza positiva. En el derecho penal de los aztecas, se propiciaba un acercamiento entre la víctima y el victimario, buscando algún beneficio en la solución de conflictos. En Tenochtitlan, en casos de homicidio, el ejecutor de la pena ordenaba al delincuente quedarse como esclavo al servicio de la viuda, contrarrestando con ello las consecuencias del ilícito y permitiendo resolver sus necesidades inmediatas con el servicio de dicho colaborador. En el Reino de México, el monarca era la máxima autoridad judicial y delegaba sus funciones en un magistrado supremo, que estaba dotado de competencia para conocer de las apelaciones en materia criminal. A su vez, este magistrado nombraba a otro para ejercer iguales atribuciones en las ciudades con un número de habitantes considerable, y este magistrado designaba a los jueces que se encargaban de los asuntos civiles y criminales. Los ofendidos podían presentar directamente su querella o acusación, presentaban sus pruebas y en su oportunidad formulaban sus alegatos. El acusado tenía derecho para nombrar un defensor o defenderse por sí mismo. En materia de pruebas existían el testimonio, la confesión, los indicios, los careos y la documental, pero se afirmaba que para lo penal tenía la supremacía la testimonial. Dentro del procedimiento existían algunas formalidades, como por ejemplo, en la prueba testimonial, quien rendía juramento estaba obligado a poner la mano sobre la tierra y llevarla a los labios, queriéndose indicar con esto que se comía de ella. Derecho penal colonial. A la llegada de los españoles en la conquista de México, los cambios no se hicieron esperar. Se realizaron cambios en todos los sistemas, por ejemplo, en los políticos y religiosos, pero en el estricto caso, el derecho penal y la manera de ejecutarlo, aunque algunas penas inhumanas siguieron siendo parte de eso, como la esclavitud y ser vagabundo, también eran penado. Cuando los indios cometían un delito, el castigo eran los azotes. Cuando los delitos eran traiciones, acciones deshonrosas, homicidios, adulterios, violaciones, se estableció la prisión preventiva, donde se llevaban a cabo torturas y tormentos, pero las penas variaban según la condición social del reo. La pena de muerte estaba considerada cuando existía traición o intento de rebelión. En la colonia se puso en vigor la legislación de Castilla, conocida con el nombre de Leyes de Toro. La legislación colonial tendía a mantener las diferencias de castas, por lo que fue un cruel sistema para los negros, mulatos y castas. Como tributos al rey, prohibición de portar armas y de transitar por las calles de noche, obligación de vivir con amo conocido, penas de trabajo en minas y de azotes.
todo por procedimientos sumarios, excusado de tiempo y proceso. Derecho penal en el México independiente. Durante el virreinato rigieron las leyes penales de la metrópoli, aun cuando se dictaron también ordenamientos propios para la Nueva España. El 15 de septiembre de 1810 estalla el movimiento de independencia que se consuma en 1821. A partir de entonces, como es lógico, la principal preocupación de los legisladores consistió en colaborar las bases constitucionales para estructurar él. A consecuencia de la grave crisis producida por la lucha de independencia, el derecho penal casi no tuvo una fuerza obligatoria, ya que los derechos fundamentales eran violados constantemente. Sin embargo, se trató de regularizar y organizar a la policía, así como reglamentar la aportación de armas y el consumo de bebidas alcohólicas. Se trató de combatir la vagancia, la mendicidad, el robo y el asalto. Después de la independencia de México y en la búsqueda de lograr tener una identidad propia, se comenzó con la creación de códigos y constituciones hasta lo que se rige en la actualidad. Después de la independencia, la falta de regulación penal llevó a las autoridades independientes a declarar la continuación de la vigencia de todas las leyes que hubieran regido en el país, en todo lo que no se opusiera al nuevo sistema y siempre que la nueva legislación no lo hubiera derogado. Sin embargo, fue escasa la legislación penal, y al establecer el federalismo como forma de Estado, cada Estado federado tuvo la facultad de legislar penalmente en sus regímenes interiores, y fue Veracruz en 1835 el que publicó el primer Código Penal mexicano, tomando como modelo el español de 1822. En la Constitución de 1824, la República tomó el nombre de Estados Unidos Mexicanos, siendo esta federativa y representativa. Sin embargo, fue escasa la legislación penal y al establecer el federalismo como toma de Estado, cada Estado federado tuvo la facultad de legislar penalmente en sus regímenes interiores.